Bueno, les pido por favor entonces en este momento, si es que tú no tienes una copia de la palabra de Dios, que por favor busques una copia de la palabra de Dios. En la parte de atrás hay algunas Biblias, creo todavía. De no, queremos asegurarnos de que para la próxima o veas con tu vecino la palabra de Dios y que traigas la próxima vez tu Biblia. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos cuando estamos aquí un día domingo y cada vez que escuchamos que alguien está hablando de Dios, tenemos que asegurarnos de que cuando hablamos de Dios, eso está anclado no en la perspectiva de una iglesia, no en los sentimientos que a alguien se le ocurre decir en ese momento, sino realmente en lo que la palabra inspirada de Dios dice. Es por eso que el día de hoy continuamos en el capítulo 5 del libro de Efesios. Y mientras empezamos el tiempo, el día de hoy, quiero comentarles algo y decirles que piensen en esta idea. La luz hace toda la diferencia. Piensen en eso. La luz hace toda la diferencia. Desde hace tiempos inmemorables, civilizaciones se han dado cuenta de la importancia de la luz, y es por eso que en culturas alrededor del mundo encontramos ideas del sol y de la luna y de su importancia. Además, si no tendríamos luz, las plantas no podrían crecer y nos faltaría el alimento. La luz hace la diferencia. Algunos de ustedes quizás recuerdan a finales de los años 90, Ecuador atravesó una de las peores crisis energéticas en la historia. ¿Y recuerdan esos tiempos algunos de ustedes? Dicen, no quiero recordar esos tiempos. Y es verdad, ¿por qué? Porque todas las personas estaban preocupadas a ver si es que a tu barrio le tocaba racionamiento de luz. Y tu vida giraba esos días alrededor de, ¿vamos a tener luz hoy o no? Porque no te tocaba comprar velas, no te tocaba cambiar. Recuerdo mis profesores que decían, me acuerdo específicamente, había una clase, íbamos a ver un video en esa clase, yo estaba tan emocionado y ese día no tuvimos luz. Y tocó posponerlo. Entonces era como que todas nuestras vidas estaban encadenadas a saber si es que iba a haber luz o no iba a haber luz. La luz es importante. Es más, hace unos días estaba hablando con una persona que ha visitado el país varias veces y esta persona ha estado aquí muchas veces y esta vez me dijo, wow, estoy aquí. Y para mí era como que, pero ¿por qué es tan importante? Tú has estado aquí muchas veces. Dijo, la diferencia fue que esta vez aterricé en el día. Yo nunca me había imaginado mientras volábamos y veía las montañas, veía la cordillera, veía la ciudad de Quito desde arriba. Es tan lindo y eso nunca había podido ver antes porque aterricé en la oscuridad, en la noche. La luz hace la diferencia. Es más, personas, nosotros hemos dicho, y quizás tú lo has dicho anteriormente, que decimos, ¿sabes qué? Hubo un cambio tan grande en cualquier situación, es como día y noche. Y mostramos eso como una imagen para que las personas digan, hubo un cambio tan grande, ¿por qué? Porque la luz hace una diferencia. La luz hace la diferencia. Y lo vemos en nuestro día cotidiano y de la manera como el día de hoy les quiero pedir que me acompañen a Efesios capítulo 5 y vamos a estar desde el versículo 7 en adelante. Y quiero que escuchen esta idea que la luz hace una diferencia y vemos la idea de luz y tinieblas mientras Pablo escribe. El día de hoy continuamos nuestro estudio del libro de Efesios, un estudio que empezamos en junio pasado y hemos ido despacio y paulatinamente, versículo a versículo, idea a idea, dejando que Dios sea el que nos hable y nos diga qué tenemos que hacer. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a las iglesias en la ciudad de Éfeso y en sus alrededores, en lo que el día de hoy es Turquía, y su objetivo es el mostrarles, mis amigos, ¿qué es lo que tienes en Cristo Jesús? Tu posición en Cristo, pero no solamente eso, sino basados en esa posición, la práctica de un creyente. Y el día de hoy, como iglesia y como creyentes, queremos crecer en ese entendimiento. Entonces, una vez más, voy a leerlo una vez más, el texto para el día de hoy. Escuchen, por favor, la idea de luz y tinieblas que hablamos en nuestra introducción. Otra vez, Efesios 5 dice, versículo 7, por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que le agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se van a hacer visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará
Cristo. Amados, mientras vemos este texto, lo primero que vemos es que Pablo está usando la palabra luz 5 veces en este texto. Pablo utiliza en todos sus escritos, en todo lo que él ha escrito y tenemos en el Nuevo Testamento delante nuestro, él usa esa palabra 13 veces. Más de una tercera vez está usándolos en estos pocos versículos. Entonces es clarísimo que Pablo está diciendo, quiero, inspirado por Dios, Dios está diciéndonos, quiero que entiendan lo que es vivir en la luz, lo que es ser luz. Además, por favor, quiero que vean conmigo en el versículo 7, no es suficiente que él dice la luz, 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 luz 5 veces, pero lo conecta con una frase clave en los escritos de Pablo. ¿Y cuál es esa frase, mis amigos? Por tanto, no seáis partícipes con ellos, versículo 8, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Para los que hemos estado caminando en esta carta juntos, sabemos que cuando Pablo usa la frase o las palabras andar, ¿a qué se refiere? ¿Anda y camina en el parque? No, ¿verdad? El punto que él está tratando de decir es que es la manera favorita, como Pablo está diciendo, quiero que vivan de esta manera. El andar es la manera donde no solamente es algo que haces, pero es algo que andas, es algo que vives, es una manera característica de tu vida, y es que andes como hijos de luz. Es como nos deberíamos caracterizar. Cuando él habla de andar, si recuerdas anteriormente, él usa esa palabra de manera negativa. En Efesios capítulo 2, versículo 2, él dice, y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. De manera negativa, está diciendo, de esa manera tú caminabas, tú vivías antes. Otra vez más, en Efesios 4, versículo 17, él dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis, que ya no viváis, así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Entonces es clarísimo que él usa esta palabra de andar, como esto es como debemos vivir o como no debemos vivir. Hablando de manera positiva, en Efesios 2:10, él dice lo siguiente, porque somos hechura suya, amados, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Andemos en ellas, para que vivamos en esas buenas obras. Efesios 4, versículo 1 dice, anden de manera digna de lo que Cristo ha hecho en la cruz. En Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, anden en amor. Efesios 5, capítulo 8 dice, anden como hijos de la luz. Hijos de la luz. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dicen estas palabras y me parecen tan importante que las conectemos. Entonces tenemos que andar como hijos de luz. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Entonces, amados, si es que conectamos lo que acabamos de decir, Dios es luz, y vimos la importancia de la luz, de que la luz lo cambia todo. Hermanos, ¿no sería verdad de que para aquellos que decimos y abrazamos de que Cristo es nuestra luz, que amamos a Cristo, Cristo es nuestro Señor, que esa luz debería cambiarnos? En el día de hoy, una de las cosas que me apasiona a mí, porque yo veo que yo lo necesito, y también porque a mí me frustra y le pido al Señor mucho de esto, es que todo lado encuentras personas que dicen, sí, yo amo a Cristo. Dirían en otras palabras, yo soy hijo de la luz, pero las vidas se ven de manera distinta. No le estoy diciendo que ellos, sino yo veo eso, veo esa tensión en mi propio corazón de que hay momentos que digo, esto es quien debo ser, esto es lo que digo que creo, pero mi vida a veces no muestra ese tipo de comportamiento, ¿no es cierto? ¿O estoy solo? Y en el mundo entero, es más, en esta semana en el comercio salió que un pastor evangélico va a tener que estar en la cárcel por delitos que pasaron dentro de su iglesia. Y de la misma manera decimos, ¿y por qué no nos hacen caso los evangélicos en el mundo? Por eso. Porque hablamos mucho de cosas buenas, pero al final nuestra vida no muestra ese tipo de luz. El día de hoy, amados, tenemos que recordar que la luz de Cristo realmente debe hacer una diferencia en nuestras vidas. La luz de Cristo va a tener un efecto en aquellos que viven en ella, que dicen caminar en ella, que dicen amar a ese Cristo. Entonces, nuestro objetivo el día de hoy, amados, es mostrar 5 realidades. Y no vamos a alcanzar todas hoy, vamos a hacer 2 hoy y 3 la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero en estas semanas vamos a ver qué significa vivir en la luz. ¿Que tenemos luz en la iglesia? ¿Que decimos cosas alhajas?
¿Qué significa en realidad? ¿Cuáles son 5 realidades de la luz de Cristo? Y mi oración, amados, es que esto nos ayude a examinarnos a nosotros mismos, a examinar a nuestro propio corazón, a vernos en el espejo y decir, wow, tú me cambiaste y ahora vivo de manera distinta y gracias a ti, Dios. Y también quizás el día de hoy examinarnos y ver que todavía no hay luz en la tiniebla de nuestros corazones y en nuestras familias y en nuestras vidas. Y que el Señor nos permita de esa manera crecer y lanzarnos a Él. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer en ese caso. Con eso en mente, por favor, acompáñenme una vez más. Aquí nos gusta pedirle al Señor cada vez que abrimos la palabra para que Él sea el que nos ayude a entender. Y no solamente entender aquí en la cabeza, pero aquí en nuestro corazón lo que Él va a querer decirnos. Amén. Entonces acompáñenme mientras oramos. Padre, una vez más venimos ante ti agradecidos porque nos das el privilegio de poder tener la Biblia, Padre. Sé de hermanos, sé de personas alrededor del mundo que no pueden ni siquiera mostrar una Biblia públicamente porque serían arrestados. No pueden tener una puerta atrás donde personas pueden entrar con el letrero afuera porque eso iría en contra del país donde están. Pero Padre, el día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de tener la puerta abierta, Padre, en nuestros corazones, en nuestras vidas para decir, somos creyentes. Y el día de hoy, qué mensaje tan hermoso que tienes de recordar qué significa eso de manera práctica. Padre, ayúdame a quitarme del camino para que Cristo pueda brillar. Padre, yo no sé las necesidades en este grupo de personas. Debe haber personas aquí que están muy contentos y en gozo en ti. Y hay personas que seguramente están en momentos difíciles. Hay seguramente personas que están en momentos muy lindos con sus amistades, con sus familias, con sus cónyuges, etcétera, Padre. Y hay personas que no. Entonces, Padre, gracias porque tu palabra es la que ministra. Y ayúdame a hablar de parte tuya, Padre. Que no sea yo el que hable, sino que eres tú el que hables a estos hermosos amigos y amigas, Padre, hermanos y hermanas. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, cada vez que abrimos la Biblia tenemos que ubicarnos en el texto, no podemos lanzar y decir, ve, ¿qué dice? Sino entender qué es lo que el autor estaba tratando de hacer. Entonces estamos en este libro de Efesios y estamos en el capítulo 5. Entonces, estamos en el versículo 7 del capítulo 5 y este versículo 7 es parte de esa idea que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere mostrarnos. Y es la idea, miren por favor, el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios. Entonces, lo que estamos viendo es que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo somos imitadores de Dios? Y esto, por si acaso, amigos, es una frase osada, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es posible que personas que estábamos muertos de nuestros delitos, personas que somos tan falibles, que somos humanos, que como dicen por ahí nos rayamos y hacemos cosas que no deberíamos? Ahora Pablo nos queda viendo y dice, ¿saben que ustedes tienen la habilidad de ser imitadores de un Dios que es santo, 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 que es perfecto? ¿Yo? Y es por eso que tenemos que recordar que el capítulo 5 viene después del capítulo 1, 2 y 3, en los cuales Pablo dice, y esto es lo que Cristo ha hecho por ti. Ahora eres sellado por el Espíritu Santo, ahora el Hijo te ha redimido, el Padre te ha elegido, todo esto eres tú, y es por eso que puedes ahora vivir como imitador. ¿Y cómo lo haces? Miren por favor, en el capítulo 5, versículo 2, y andad en amor, así como también Cristo os amó. Entonces, ahora tenemos la habilidad como creyentes de que imitándole a nuestro papito celestial, a Dios, nosotros decimos, ahora yo vivo imitándole a Él. ¿Y cómo le imito en amor? Recordando lo que Cristo hizo. Amor sacrificial. El amor en nuestro tiempo solo es algo que amo. ¿Por qué? Porque siento algo medio en el corazón. Pero el amor que dice el amor es el darte. Es hacerlo de una manera sacrificial. Es un amor que busca el bien de la otra persona, inclusive pese a que no te vaya tan bien a ti. Y en ese amor le imitamos a Dios. Número 2, a continuación, más o menos, mientras seguimos en ese texto, va a hablar de que el amar también significa que nosotros nos alejamos de algunas cosas y vivimos en santidad. Y eso es imitarle a Él, porque Dios tiene clarísimo que hay cosas que no son buenas, que son pecado en contra de Él y nos separamos de ellas. Y el último punto en esta sección es que ahora vamos a vivir como hijos de la luz. Entonces, ¿qué significa ser hijos de la luz? Y vamos a ver aquí las 5 realidades. Vamos a ver las 2 del día de hoy y las siguientes 3, Dios mediante, la próxima semana. Acompáñenme con sus ojos, por favor, al versículo 7. Y dice, por tanto, no seáis partícipes con ellos. Noten que el texto no empieza con lo que habíamos hablado, pero dice, por tanto. Cuando tú escuchas la palabra por tanto en tu Biblia, lo que está diciendo es conecta esto con lo que dije anteriormente. ¿Y qué dijo anteriormente? Voy a leerlo desde el versículo 3 y dice, pero que la inmoralidad, perdón, y toda impureza o avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias.
Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, ningún impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, por tanto, debido a que la ira de Dios viene, debido a que podemos ser engañados, debido a que hay todo este pecado, Pablo nos queda viendo, inspirado por Dios una vez más, y nos dice, esto es como debes vivir, amigo. ¿Y cómo? Pablo usa la forma verbal que se usa para cuando hay un mandato y dice, no seáis partícipes. No seáis partícipes con ellos. Y nos preguntaríamos, entonces, ¿y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Y el texto nos dice, ellos son aquellos en los que en el versículo 6 los llaman los hijos de desobediencia, aquellos que viven en los pecados del versículo. Eso no significa que a veces caes en un pecado, pero ese es su estilo de vida. Ese tipo de palabras son su estilo de vida. Ese estilo de vida también dice que te tratan de engañar diciendo, a pesar que vivas como te da la gana, todo va a estar bien al final. Dios es un Dios de amor. Y eso es lo que dice el versículo del 3 al 6. No te dejes y no seas partícipe de esas cosas. No seas partícipe con ellos. Ahora, tenemos que entender a qué se refiere Pablo con no seas partícipe. Porque entre cristianos hay una gran tensión y división por este tema. ¿Saben a qué me refiero? No sean partícipes. Entonces, ¿cómo es que tengo que vivir este versículo? Algunos, quizás personas aquí en esta habitación van a decir, ¿sabes qué? Ahí dice que no tengo que participar con ellos. Entonces, mi plan de vida es aislarme de todas las cosas mundanas. Estos mundanos. Yo me separo de ellos totalmente. Yo me pongo a construir una casa con paredes grandotas de manera figurativa, o me voy a vivir en las montañas, hago mis grupos en redes sociales que digan que nosotros somos los únicos fieles y el resto son los mundanos. Ellos, qué terribles, qué malos. Nosotros los cristianos somos los santitos. No tengo que participar con nada de esas cosas. Entonces yo aquí en este mundo estoy como con un traje que tiene como una burbuja en la cual yo me separo de todas las cosas y cuidado, porque no tengo que ser partícipe, y cuidado sea partícipe de esas cosas. ¿Eso se refiere a este texto? Vamos a ver. Ahora por el otro lado, tú escuchas eso quizás, y en una iglesia como la nuestra tenemos gran variedad. Hay personas que vienen porque es como que nosotros somos teológicamente, verán, nosotros somos los teólogos, entonces yo sí me separo de todo. Y otros, en cambio, son una iglesia joven y ahora, ¿qué hacemos? Pero yo veo en la Biblia y veo que Cristo era amigo de los pecadores, entonces me acerco a los pecadores. ¿Qué hago? El otro grupo exactamente dice eso no debe estar bien. Cristo pasó tiempo con los pecadores. Cristo amigo de pecadores, ¿no es cierto? Entonces, los cristianos, es más, me caen medio mal porque yo quiero estar allá afuera en el mundo, siendo luz. Y a veces, ¿qué significa ser luz? Es por eso que yo, mis panas, cuando se van en sus notas, yo les acompaño porque quiero ser luz para ellos. Y es interesante porque hay algunos papás y hijos ya así de estas ahorita, veamos quién gana. ¿Cuál es, amados? ¿Cuál es? Cristo pasó tiempo con los pecadores. Cristo al mismo tiempo aquí nos está diciendo, porque la palabra de Dios es la palabra de Cristo, que no participes con ellos. Y como cristianos a veces no nos tomamos el tiempo de pensar en ese balance que hay aquí. La Biblia está llena de momentos como estos en los cuales es más fácil decir, yo cierro los ojos a un lado y solo voy para este lado o para el otro. Y vivimos como péndulo del un lado al otro en vez de decir, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces en este momento quiero pedirte de que tú identifiques dos cosas. La primera es algo que tienes que hacerlo en tu asiento en este momento. Es decir, ¿a cuál lado de este péndulo tú tiendes a ir? En el lado de que sabes que yo me separo de todo mundo y qué mal tener amigos cristianos, no cristianos, perdón, qué mal tener amigos no cristianos porque esos son los ellos. O quizás eres la persona en cambio de que sabes que yo con todos los panas no cristianos y todo bien, no pasa nada. Son inclusive mejores amigos que los cristianos. Y lo segundo que tenemos que hacer, y esa es la parte que queremos hacer la junta ahora, es a qué se refiere Pablo, o la palabra de Dios cuando dice aquí partícipes. ¿Qué es partícipes? Por tanto, no seas partícipes con ellos. Entonces, veamos qué significa esto. Esta palabra partícipes se define como alguien que comparte en poseer o en una relación. Alguien que comparte en poseer
o en relación. Tiene que ver con alguien que era un socio, un compañero, un cómplice. Esta palabra tiene que ver con la idea de un compañerismo, que tienen algo en común, ¿sí? Entonces, un ejemplo sería que una persona son socios. ¿Por qué? Porque tienen una compañía en la cual eso se convierte en el punto de conexión que los une como socios. Una persona que son cómplices porque tienen un plan, una conexión, en algo que quisieron hacer, en lo cual son cómplices juntos de esa cosa que los une. Una persona son copropietarios porque ese inmueble, ese carro, ese es un punto de conexión que los une. ¿Se dan cuenta? Entonces hay algo ahí que las dos personas tienen un compañerismo. Es súper interesante que Pablo use esta palabra una sola vez más en todos sus escritos. Por favor, acompáñenme a Efesios, que debe estar ahí mismo, capítulo 3, versículo 6. 3, 6. Para los que no tienen Biblia, creo que está en la pantalla. Si no, es mejor que lo veas en tu propia Biblia. Miren lo que dice aquí. Vamos a ver la misma palabra y dice: a saber que a los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, ahí está nuestra palabra, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Tú dices, entonces, ¿a qué se refiere? Esto es súper interesante, hermanos, porque los gentiles y judíos, que no deberían tener nada en común, no deben tener ningún punto de conexión, no tienen ningún punto de unidad. Pablo está diciendo de que ahora, debido a la obra de Cristo, estos dos pueblos que se odiaban, ¿ahora qué pasa? Son uno. Y ese punto de conexión es un punto tan fuerte que ellos tienen que olvidarse que el uno era judío y tenía todas estas reglas, y el otro lado, el otro era gentil y se pegaba a su hornado, y ahora tienen que decir, ahora nos unimos juntos. Ahora esto es más importante de las cosas que nos dividen. Ese es nuestro punto de conexión. Esto es lo que nos une. Eso es lo que nos hace uno. Eso es lo que es la iglesia, el punto donde personas de diferentes contextos, me encanta ver alrededor, ves personas de varios países, de varios contextos socioeconómicos, de varias edades, etcétera, 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 en lo cual venimos juntos y decimos, todas estas otras cosas son secundarias del día de hoy. Me encanta cuando a veces juega la Liga y el Barcelona el mismo día, el domingo, porque tú les ves ahí sentados, el uno con la camiseta blanca y el otro con la amarilla. ¿Por qué? Porque hay algo más fuerte que un partido de fútbol, que cualquier otra cosa. El día de hoy te animo a que pienses cuáles son esas cosas por las cuales tú te divides con otras personas, que no son lo suficientemente grandes como el Evangelio que te salvó. Entonces, en nuestro texto dice que el punto es que los creyentes no pueden ser partícipes con aquellos cuyo punto de conexión, su terreno común es la inmoralidad, la impureza, la avaricia. Es el decir que personas no pueden decir, sabes que yo me uno en este momento, cuando dice ya no seas partícipe, es que yo no puedo ser partícipe en mostrar al mundo que mi punto de conexión contigo, por más que te ame, es el pecado. Ahora, quiero que se den cuenta de algo más, algo que muchas veces causa malentendidos, y noten que el texto lo muestra claramente, es que no dice no sean partícipes con su pecado. ¿Dice eso? Dice no sean partícipes con ellos. Esto honestamente en el cristianismo social que tenemos me pegó tanto, porque muchas veces hablamos de la idea de que Dios ama al pecador pero odia al pecado. Pero Dios manda al pecado al infierno o al pecador al infierno. Entonces es muy claro aquí que hay una separación muy importante como creyentes que tenemos que hacer, en la cual tenemos que tener cuidado de que sí amamos al pecador, porque nosotros somos pecadores y fuimos terribles pecadores, pero al mismo tiempo cuando nos conectamos a estilos de vida que no son los de Dios, estamos diciendo, ¿sabes qué? Mi conexión contigo, mi lugar de contacto contigo es más grande que mi Salvador. Este pecado es más importante en mi vida que mi Salvador. Y eso es algo que a mí tengo que pelearlo y lucharlo. ¿Qué significa eso para ti, mi amigo? ¿Qué significa eso para ti, mi amiga? ¿En qué manera estás amando a tus amigos? ¿De qué manera estás amando a tus amigas del día de hoy? Porque a veces nosotros decimos, es que es mi pan y no quiero que se sienta juzgado. No queremos eso tampoco, pero al mismo tiempo, a veces con nuestras acciones decimos, ¿sabes qué? Está bien, Cristo es menos importante que esta cosa que estás haciendo. Esto es muy útil, amados, porque nos da un punto de diagnóstico espiritual. ¿Con quién quiero compartir? ¿Qué tipo de cosas son las que me traen alrededor de algo?
Ahora, seamos honestos, del otro lado no estamos hablando de la clásica de que no tenemos contacto con nadie. Primera de Corintios 5, 9 y 10 dice: en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Y no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Es imposible de que tú te puedas separar de todas las cosas de tal manera que no tengas contacto con nadie, porque vivimos en un mundo roto. Y para eso estamos aquí, para hacer luz. La Biblia está llena de referencias de no aislarnos, pero que seamos luz en este mundo. Y no vamos a poder ser luz en este mundo hasta no entender lo que hablamos hace un momento. ¿Cuál es nuestro punto de conexión? ¿Qué muestra eso de lo que valoramos? Mateo 5, 14 al 16, si quieres escribirlo. Juan 17, 15. Primera de Juan 5, 19. Apocalipsis 12, 9. Entonces, amados, en conclusión, el punto es que el creyente necesita tener esto claro. Cristo sí, Él pasaba con pecadores, pero los pecadores tenían clarísimo quién era Cristo. Cristo no estaba buscando en el pecado tener un punto de conexión para después salvar a la gente. Y esto es tan importante el día de hoy porque hay personas en nuestro tiempo, en el tiempo en el cual vivimos, en el cual ministerios están basados en ir en contra de este versículo para ser discípulos supuestamente. Vamos a tratar de mostrarles de la manera más chévere posible estas cosas que su carne quiere, que su pecado quiere, y después les mentimos y les decimos que ahora sí, pero necesitas a Cristo. Cristo nunca usó el pecado como el punto de conexión. No podemos tener estrategias ministeriales que van en contra de la Biblia y tener resultados que van a tener fruto, amados. Yo les digo esto porque esto me ha aplastado el corazón de tantas maneras. Por mucho tiempo en mi corazón yo pensaba, bueno, si les das bastante del mundo, eso les atrae, se enganchan y después les decís, no, pero necesitas a Cristo. Y en cierta manera no estamos diciendo que nos separamos, sino que mostramos amor a esas personas, pero no comprometemos la verdad, no comprometemos los valores, no comprometemos esas cosas, pero decimos, ¿sabes qué? Él es la respuesta y estoy aquí para escucharte. Yo también soy y fui un gran pecador en necesidad de un Salvador. Y tú te preguntarías ahora, ¿pero por qué? Esto suena tan duro, tan raro, tan tajante, pero ¿por qué lo hacemos de esta manera? No me parece que está bien eso. Queremos hacer una diferencia, etcétera. Y la palabra de Dios nos da la respuesta. Por favor, acompáñenme en el versículo 8 del capítulo 5 y dice, ¿por qué? Justo en la palabra. ¿Pero por qué? Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Andar como hijos de la luz. Este versículo es totalmente sorprendente. Dice, porque, ¿cuál es el motivo por el que no puedo adaptarme? ¿Por qué no puedo participar en esas cosas? Y dice, porque erais tinieblas. La palabra tinieblas habla de estar en una esfera de oscuridad moral, espiritual, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, como ya dijo Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 18. Ahora, por favor, dense cuenta de algo súper pleno aquí y súper fuerte que tenemos que entenderlo. Noten que no dice, escuchen, porque estabais en tinieblas y oscuridad. ¿Dice eso? O porque estabas en un lugar oscuro. Porque estabais, pobrecito, no podías ver. Pobrecito. Pero dice, ¿qué dice? Erais. ¡Ah! Porque no me gusta decir eso. Normalmente lo que hablamos y lo que yo he hablado es porque sabes que perdiste tu trabajo, entonces estás en un momento de tinieblas. Estás en un momento difícil, un momento oscuro en tu vida. Sabes que la economía se puso complicada y es un momento difícil, es un momento de oscuridad. Hay un momento oscuro en tu vida, hay una situación, es quizás tu trasfondo fue oscuro, sabes que no tienes la mejor familia, sabes que de donde saliste fue difícil. Tus guaguas no ayudan y tienes un momento oscuro, tus guaguas se enfermaron, tú mismo te enfermaste, tu cónyuge no está ayudando, tu cónyuge no te ayuda, etcétera. Y todas estas cosas hacen que tu vida estés en un lugar oscuro. Pobrecito tú. Y eso es lo que decimos. Muchos de ustedes trabajan en organizaciones sin fines de lucro y están ayudando a personas. Yo le oro al Señor por ustedes todo el tiempo, pero hay veces en las cuales si no tenemos esto claro, podemos decir a esas personas que estamos tratando de ayudar, y no solamente los que trabajan ahí, pero todos somos misioneros aquí, decirles, es que esta persona está en un momento tan difícil, está en oscuridad. Y es verdad que está en oscuridad, porque este mundo es oscuridad. Pero Pablo no se está enfocando en su situación de oscuridad, pero ¿en dónde se está enfocando? En su corazón de oscuridad.
Noten que no dice erais tinieblas. Noten que Pablo muestra que la luz de Cristo alumbra lo más profundo de su ser. Primero, antes de alumbrar tan solo sus situaciones, porque a las personas les encanta un Cristo que solo les va a alegrar la vida, a poner luz en su fiesta, porque está súper oscura ahorita, entonces necesito que me ayude Él. Pero Él dice, no, yo no voy a poner luz en tu situación, primero quiero poner luz en tu corazón, cambiar quién eres. Y noten además que no es un contraste tan solo entre luz y oscuridad, pero por favor vean en el texto y dice, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y esto es tan importante, porque no solamente es un contraste de que se prendió y se apagó la luz, pero está diciendo que eso que se apagó la luz y se prendió después tiene que ver con un tiempo, y está realmente llegando de una manera muy personal a las personas. Le está diciendo, ¿te acuerdas que antes la luz estaba apagada en tu corazón y ahora está prendida? Pablo hace esto una y otra vez en Efesios. No solamente quiere que piense eso estaba mal y ahora está bien, antes la luz estaba apagada y ahora está prendida, pero quiere que personas interactúen con este texto y se acuerden en el momento en el cual ellos decían, la luz estaba apagada en mi vida. Miren por ejemplo en Efesios 2 al 3, como tú ves este cambio de un tiempo a otro, y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Efesios 2, capítulo 11 dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hechas por manos en la carne. Efesios 2, versículo 13 dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Ese es el antes. Pero ahí hay un ahora. En ese mismo versículo, en capítulo 2, versículo 3 empieza diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, pero ahora. Este sermón no tiene que ver solamente en que tú digas, hay oscuridad en mi corazón y ahora... Y ahí después se va a prender la luz. Pero la idea es de que personas aquí, tú puedas estar sentado el día de hoy y poder decir, yo puedo recordar el momento donde Dios prendió la luz. Ahí había un antes y un después. Había un antes y ahora Cristo ha hecho algo. Hace unas semanas tuvimos los bautizos y eso es lo que escuchamos, ¿verdad? Escuchamos personas viniendo y contando su tiempo cuando las luces estaban apagadas en su corazón y cuando Dios prendió esas luces. Muchas personas del día de hoy, y eso para mí es tenaz, porque yo me doy cuenta de que oro por mis hijos por eso. Yo no quiero que mis hijos en un momento vengan y digan, oye, ¿y cómo estás? Poniéndolo de esta manera. ¿Y la luz está prendida en tu hijo, en tu vida, Willow? ¿Knox? Y ellos digan, claro. ¿Por qué? Porque mi papá es el pastor. Eso no existe. Y me duele el corazón decirlo. Por, si somos fieles a lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que todos nosotros éramos enemigos de Dios. Eso incluye a nuestros hijos, eso incluye a las personas que más amamos en otro tiempo. Y nuestro rol es orar y pedirle a Dios, ábrele los ojos para que la luz se prenda y ese corazón encuentre la luz del Evangelio, se arrepienta de sus pecados. El día de hoy hay personas que están aquí, que tú vienes semanalmente a la fuente y tú piensas quizás que estás en la luz. ¿Por qué? Porque asomas cada semana sin que tú puedas ver lo que vemos en este texto, que en otro tiempo estabas lejos de Dios y después hiciste un cambio en arrepentimiento y fe y eso prende la luz. Eso me preocupa porque podemos ser cristianos de estampilla. Nos pusieron una estampa de cuando estuvimos de guaguas y ahora es como que yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque siempre he sido cristiano. Eso no funciona así. Mi papi decía, no todo lo que está en un garaje es carro. Y digo, es porque mi ñaña está aquí. Y es verdad. No todo lo que decimos de que somos cristianos, no todo porque vamos a un edificio, no porque escuchamos música cristiana, no porque escuchamos HCJB, no por eso es que somos cristianos. La palabra de Dios dice claramente que aquellos que se han arrepentido de su pecado y han puesto su confianza en Él, eso te hace cristiano. Pero ahora eres luz en el Señor. ¿Qué es luz? Es estar en la esfera de la iluminación que ocurre cuando la salvación, el Espíritu de Dios ahora está en tu vida y permite que una persona viva una vida piadosa como consecuencia de esa relación correcta con Dios.
¿sí? Y una vez más, amados, no te pierdas de esto. Luz no se refiere a las circunstancias. Luz en este contexto, en otros lados sí se refiere a las circunstancias, pero aquí en Efesios 5, versículos del 7 al 14, no se refiere a eso, se refiere a cómo está tu corazón. Eras tinieblas, Juan Fernando Moncayo. Hubo un tiempo en mi vida donde yo era tiniebla, pese a que era una persona moral, pese a que era un buen hermano mayor, pese a que era un buen tipo, etcétera, etcétera. Todo eso es secundario, porque todas nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Él hasta que no nos arrepintamos de eso. Y noten que el punto es cómo llegamos a no ser tinieblas. Y esto es increíble. Vean el versículo 8 una vez más. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz. Pausa. Del Señor. No dice del Señor. Dice en el Señor. Y esto es interesantísimo porque nos encanta decir, es que yo soy la luz de Cristo. Adelante a ayudar a la gente. Ayudante a hacer una diferencia. Adelante a hacer estas cosas. Y aquí el punto es, eres luz en el Señor. ¿Qué pasa cuando tienes un palito y le metes en una fogata? Ese palito solo se mantiene prendido y en luz mientras esté en la fogata. Y muchos de nosotros nos enfocamos en que yo me voy para allá sin estar conectados con Cristo. El día de hoy yo te pregunto, y esto me pregunto en mi propia vida, porque en este tiempo es loco con guaguas y con cosas. ¿Cómo está mi tiempo con el Señor? El estar conectado en Él, con Él. Oremos los unos por los otros por hacerlo de esa manera. Es un cambio de identidad. La Biblia está llena de esta imagen de que necesitamos que Dios nos cambie, que nos ponga en Él antes de ir a hacer cosas para Él o en Él o de Él, sino que seamos en Él. Miren por ejemplo en Juan capítulo 1 versículos 4 al 9, vemos claramente que la luz no es algo que decimos, ay qué linda es la luz, pero a la gente no le gusta esa luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Juan 3, versículos 19 al 21. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pausa. Cuando yo leo eso, a veces digo, esos hombres de allá. Porque yo sí, no. Yo sí quería la luz. Esto nos incluye a todos. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, 18, para que abran sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Romanos 13, versículo 12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. ¿Se dan cuenta el contraste? Vivir en la luz, vivir en las tinieblas. No puedes solamente quiero vivir en la luz, sin primero estar en la luz y pedirle a Dios que cambie tu corazón. Amados, a veces se ven historias en el internet en las cuales tú escuchas de un animalito, digamos un perrito, digamos un periquito. Yo recuerdo de un periquito en especial, de lindos colores que cantaba y de alguna manera alguien abrió la jaula y se salió y terminó en un hueco, en una fosa oscura y le rescatan y sale de vuelta a la luz y todo el mundo está diciendo, pobrecito, este estaba todo sucio, todo enlodado, pero ahora ya está de nuevo en su luz. Todo el mundo, qué bien, qué lindo. Esa no es la imagen aquí. La imagen no éramos que éramos esos periquitos lindos con alitas y todas las de ley de colores y cantábamos y Dios algún rato nos encontró ahí. La imagen aquí es tenaz. La imagen es que el Juan Fernando Moncayo era un murciélago. La imagen era que todos nosotros éramos murciélagos, que amábamos la oscuridad, que cuando prendes la luz no es que sales corriendo a la luz, sino sales corriendo para otro lado. Como estos organismos salen corriendo, quieren buscar más oscuridad, no les gusta la luz. Y hasta ahí es donde la historia se acaba, porque en cierta manera tú podrías decir, ¿qué es lo que requiere para que un murciélago se convierta
en un periquito. Entonces, ¿y ahora qué hacen? Un milagro. Es imposible que un murciélago se convierta en un periquito. Y esto es tan importante recordar porque para nosotros no era de que necesitábamos un poquito de ayuda, sino que para que una persona que ama la oscuridad, que ama a sí mismo, que ama vivir las cosas para mí, necesita un milagro de que Dios abra nuestros ojos, nos dé el Espíritu Santo y nos diga, ahora vives para mí, vives para amar a otros, para servir a otros. Y esas decisiones que no tienen que ver con lo que el mundo quiere, pero con lo que yo quiero. Ese es el evangelio verdadero. Y el día de hoy, antes de terminar, eso es lo que el Señor nos llama hoy. ¿Qué evangelio es el que tú crees? ¿Es el evangelio nada más que viene y te dice, ¿sabes qué? Estás bien y necesitas un Jesucristo para que te vaya mejor? Ese es el evangelio que muchas veces se comparte. Pero dense cuenta que el evangelio en sí mismo son las buenas nuevas. Entonces, que ya te está yendo bien y te hacen mejor, no son buenas noticias, no, o sea, son noticias. Buenas noticias son cuando tienes malas noticias y alguien te dice, esto está mal y te voy a dar buenas noticias. Y ahora tiene sentido, porque si no nos gustaba la luz, si amábamos las tinieblas, estábamos muertos de nuestros pecados y delitos, y nuestra vida muestra eso. Y ahora estamos bajo la ira de Dios y Dios viene y dice, ¿sabes qué? Yo mando a mi hijo para que quien sea que crea en él y ponga su confianza en él y se arrepienta de sus pecados. Ahora, no solamente que le saco de las tinieblas, pero le limpio, hago un milagro en él, le cambio quién es, desde adentro para afuera. Y ahora tengo un plan para él. Ahora él es mi hijo, él es mi heredero y tiene todos los beneficios de mi hijo Jesucristo. Esas son buenas noticias. Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, el día de hoy, primero que nada, no quería lanzarme a hablar ahora sí de que qué significa vivir en luz. Hagamos, porque hay cosas hermosas que vamos a ver las próximas semanas, pero no podemos empezar ahí hasta primero tener esa base de darnos cuenta el día de hoy que hay dos grupos de personas aquí. Algunas personas del día de hoy tú dices, ¿sabes qué? Yo todavía vivo en tinieblas. A mí todavía me encanta la oscuridad. No estoy diciendo que estás viviendo en la luz y hay un rato que las tinieblas te tientan y vuelves y dices, no, eso ya no soy yo, ya no es mi identidad. No estoy diciendo eso. Porque tú ves que están las tinieblas y te encanta estar en las tinieblas. Y de ahí uno que otro rato asomas en la iglesia para decir, me siento mejor ahora sí. Pero en tu identidad estás todavía en las tinieblas. Y en ese caso, el día de hoy, el mensaje es clarísimo. Confía en Jesucristo. No, lo único, no tienes que limpiarte primero. Tú le dices a Él que haga la obra, porque Él es el que hace la obra. Y lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y confiar en Él. Y el día de hoy parece un día increíble para que hagas eso. Del otro lado, el recordar, amados, de que este no es un mensaje de que ahora sí, a caminar en la luz. Sino que caminar en la luz es nada más la reacción de un corazón que ha sido cambiado. Ese periquito, tú le dices, ¿por qué tienes plumas de ese color? Cambia de color. Ya son de ese color. Porque han sido cambiados, porque esa es su naturaleza. El creyente tiene una naturaleza cambiada debido a lo que Cristo ha hecho. Y el día de hoy celebra eso mientras cantemos. Celebra eso y di, quiero vivir en esa luz. Si eso no ha ocurrido en tu vida el día de hoy, esto es lo más importante. Entonces, como punto final, terminamos donde empezamos. El mandato es andar como hijos de luz. Y este es el último punto. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Otra vez la misma imagen, hijos, hijos. Y ahora, el otro punto, y para este segundo grupo, es que podríamos decir, ok, entonces, para caminar como hijos de luz, tengo que esforzarme y tengo que ser, Dios, yo soy hijo de luz, entonces tengo que mostrar que soy hijo de luz. Yo soy Moncayo, entonces como Moncayo tengo que mostrar que soy Moncayo y portarme bien como Moncayo. Ese no es el punto. Esta palabra para hijo en este contexto es la idea de un bebé. Es un hijo chiquito. Yo tengo un hijo chiquito y ese hijo chiquito necesita todo el tiempo de ayuda. Es un hijo que tú le pones el biberón cerca y se lanza con todo. Esa es la imagen que está aquí. No es una imagen de personas fuertes que ahora sí caminamos en la luz, sino es una imagen de guaguas chiquitos que ahora hacemos de nuestro caminar el abrazar esa luz, es decir, yo necesito de esa luz que sabemos que viene solamente ¿de quién? De Dios.
La palabra de Dios dice en los Salmos de que su palabra es luz para nuestro caminar, ¿verdad? Es lámpara. Si quieres vivir en eso, debemos ser personas que para llamar y para vivir de esta manera nos abrazamos de la palabra de Dios, nos abrazamos de poder crecer, de que la palabra de Dios y la luz del Evangelio se convierten en algo que no solamente decimos es que yo ya sé, sino que todos los días nos esforzamos, como ese bebé que necesita ese biberón, nos esforzamos a vivir en esa luz, con total dependencia de nuestro Dios. Amén. Padre, gracias por este tiempo, te agradecemos por tu preciosa palabra y por cómo tú nos ayudas a ver nuestro corazón de manera más clara semana a semana. Padre, gracias por cómo este texto me machacó a mí el corazón, Padre, mientras he estado pensando en varias de estas cosas en mi propia vida. Y gracias porque no es que yo puedo traer luz a mi vida, sino que fue tu obra, Padre. Recuerdo estar sentado como muchos de mis hermanos aquí y mis hermanas, y estar aquí y estar escuchando semana a semana tu palabra hasta que en algún momento tú prendiste la luz de mi corazón, Padre. Y Padre, yo oro de que hay personas aquí de que semana a semana están escuchando el Evangelio y un día tú les vas a decir que ahora es el día de prender la luz y de tomarte a ti como Señor y Salvador, Padre. Y te pido que eso ocurra el día de hoy si es que hay alguien que no te conoce. Y para los que te conocemos, Padre, de que esto nos haga acuerdo de que esto no es un llamado a esforzarnos y a buscar, sino en vivir de manera digna de lo que tú ya hiciste, Padre. Tú eres luz. Nosotros solamente reflejamos tu luz. No tenemos luz en nosotros mismos, sino la luz es porque estamos en ti, que eres el Padre de luz. Ayúdanos, Padre, en esta semana, mientras vamos a nuestros trabajos, mientras pasamos tiempo con familia, mientras tenemos tiempo con diferentes personas, que esta semana podamos ser luz, Padre. Ayúdanos a ser pacientes los unos con los otros, ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a ser serviciales los unos con los otros, Padre, y más importante, de que si tú nos das la oportunidad de mostrar tu evangelio en palabra y en acción, de que lo hagamos, porque queremos ser la luz en este mundo que necesita luz y que está en tantas tinieblas, Padre. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.